Nuevamente, muy buenas noches para todos los asistentes. Mi nombre es Jorge Enrique Ramírez, director del curso de Herramientas Informáticas. El día de hoy nos disponemos a explicar el ciclo de la tarea 2, correspondiente a la segunda unidad del curso. El nombre de la unidad es Aplicaciones Ofimáticas, eh, con lo cual trataremos el procesador de texto mediante un ejercicio en Word, la hoja de cálculo mediante un ejercicio en Excel y la presentación, finalmente una presentación en PowerPoint. Entonces, esa va a ser nuestra temática del día de hoy. Recordemos que es una actividad para orientar la actividad del ciclo de la tarea 2, que tiene eh, 175 puntos como valor máximo. Entonces, es muy importante eh, entender este tema para poder desarrollar la tarea. La tarea consta de 3 actividades. Entonces ya, sin más preámbulo, voy a compartir mi pantalla. Entonces me confirma si me están escuchando y si están viendo mi pantalla. Perfecto. Entonces, la temática del día de hoy, como les indicaba, vamos a abordar el ciclo de la tarea 2. Corresponde a la tercera actividad del curso. Recordemos que la primera fue la posttarea, actividad de reconocimiento, la segunda, el ciclo de la tarea 1, que abordó la primera unidad, y ahora el ciclo de la tarea 2. Entonces, como nuestra agenda principal, digamos, vamos a ver el material para el desarrollo de las actividades, la guía, la rúbrica, el envío, compartir avances, recomendaciones, como rasgos generales. Entonces, vamos al curso. Ya el contexto del curso lo conocemos, ya lo hemos observado, lo hemos trabajado y ejercitado en las anteriores actividades. Entonces, lo que vemos inicialmente, y como les he indicado siempre, es verificar nuestra agenda. ¿Sí? Entonces, recordemos que la agenda se encuentra en el entorno inicial, agenda del curso, lo cual nos genera esta programación que tenemos para el curso. Recordemos que ya nos encontramos en el último momento de la evaluación intermedia, lo que acabo de subrayar, lo que acabo de resaltar, perdón, que inició el 12 de julio y termina el 1 de agosto. Hay que tener muy presente esta agenda. Recordemos que esta agenda es automática y se basa en una cuenta regresiva. Cuando ya falte unas semanas, estará en amarillo, al igual que acá en nuestro campus virtual. Sin embargo, no podemos guiarnos por esta agenda totalmente, la agenda del campus virtual. Debemos mirar específicamente la agenda del curso, que es la que nos dice con claridad de qué se trata la actividad a grandes rasgos, cuánto tiempo y qué puntaje tiene. Sabemos que es una actividad netamente individual, sin embargo hay que hacer una breve interacción en el foro. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Recuerden que en el entorno inicial, en el foro noticias, yo siempre les publico la invitación a la web conferencia y allí encuentran el enlace con el cual ustedes se conectaron. Pero también encuentran un enlace con el cual pueden testear y, digamos, de alguna manera optimizar el navegador para que les funcione los recursos y puedan ver y escuchar la webconferencia de buena manera. Entonces, quienes tienen problemas, por favor, si quieren, pueden cerrar el navegador, lo abren, realizan ese test. Bueno, lo realizan ahorita y reinician el navegador.
Entonces, para que de pronto le falta el complemento o el multimedia. Listo. Entonces vamos, ya analizamos la agenda del curso. Ahora, lo más importante para iniciar, antes de comenzar a abordar la actividad o la tarea, es conocer la parte teórica. ¿Dónde la conocemos? En el entorno de conocimiento. Recordemos que es muy importante, no nos podemos de una vez eh, lanzar a desarrollar la tarea sin tener un conocimiento, sin haber estudiado el tema. Entonces, en el entorno de conocimiento encontramos la unidad 2, que la llamamos aplicaciones ofimáticas. Entonces, comenzamos con una lectura de las temáticas que allí encontramos. Entonces, recuerden que acá todos los temas sobre los cuales se va a tratar la tarea están acá definidos. Es muy importante que comencemos con la contextualización y con el estudio del procesador de texto. Recordemos que vamos a ver aplicaciones ofimáticas, es decir, son aplicaciones que utilizamos para hacer tareas. Si bien se refiere a oficina, digamos de alguna manera, son aplicaciones o programas que utilizamos para hacer nuestras tareas diarias y que utilizamos muy comúnmente en nuestro entorno laboral, personal y de estudio. Entonces, son herramientas fundamentales, no digamos que es alternativo, de alguna manera las tenemos que utilizar. Entonces, comenzamos con el procesador de texto. Entonces, el procesador de texto y encontramos la definición. Aquí encontramos la referencia bibliográfica y abrimos el enlace. Es un handlet, es decir, un recurso que está dispuesto en la biblioteca o en el repositorio de nuestra UNAT. Entonces, aquí lo encontramos en línea en un contenedor. Sin embargo, nosotros podemos descargarlo. ¿Sí? Acá encontramos una flechita en la derecha. Podemos desplegar y aquí encontramos la opción descargar. Entonces, con esta opción podremos tener en nuestro equipo eh, el módulo que es un libro, que es la base del curso. Entonces acá tendremos la definición de los temas. En este caso tendremos la definición del procesador de texto. Entonces, esperen un segundo, vuelvo a compartir pantalla. Entonces ya nos da la opción de descargarlo. Entonces voy a guardar el módulo. Sin embargo, si queremos tenerlo en línea, aquí mismo lo podemos observar, lo podemos explorar. Entonces ya lo tengo acá, ya lo descargué. Y acá mismo puedo, espérame un segundo, verifico algo. Aquí ya tengo el libro, es un libro de 136 páginas, donde se define toda la temática del curso. Sin embargo, acá en la referencia nos dice que procesador de texto, su definición y características se encuentran en la página desde la 79 a la 91. Entonces, inmediatamente podemos buscar la página 79. Entonces, en la parte superior, buscamos por la página 79. Acá encontramos la definición de procesador de texto. Entonces, encontramos una introducción, que es digamos, a grandes rasgos una definición. Dice, es un programa usado por los usuarios aquí hay algo usado, porque permite redactar documentos de una forma muy sencilla. Entonces, aquí viene una serie de características que, por favor, yo les pido que se tomen el tiempo de leerlas para que ustedes comprendan de qué se trata este programa. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y lo trabajan, pero no está de más explorar un poco hacia el fondo. Entonces, aquí tenemos el entorno de Word, editar, guardar documentos, viene con los respectivos gráficos. Asimismo, en el entorno de conocimiento encontramos la presentación. La presentación
eh, mediante el programa de PowerPoint. Entonces lo encontramos en el mismo libro, en la página 94. Si bien acá en el, espérame un segundo, sí, desde la página 95, perdón. Si bien acá en el entorno de seguimiento, perdón, entorno de conocimiento no nos muestra la página, hay que tener presente que lo encontramos luego de la definición del procesador de texto. Entonces, de igual forma, viene la definición de presentación, es una herramienta fundamental para presentación de informes, posible principalmente para divulgar temas educativos. Entonces, acá eh, ya encontramos la definición. Buenas noches nuevamente para Sandra y quienes se están conectando a esta hora. Asimismo, la hoja de cálculo. Acá encontramos en el mismo módulo la definición de hoja de cálculo desde la página 114. ¿Sí? Acá tenemos desde la historia. Es muy interesante conocer la historia de la hoja de cálculo, cómo se dio el origen. ¿Sí? Aquí tenemos una breve línea de tiempo en la cual ustedes pueden contextualizar esta historia. Es muy interesante que conozcan cuáles son los orígenes de la hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, eh, es bueno que revisen esta bibliografía. Ahorita no vamos a abordar una, digamos, una exposición del tema con la definición porque ustedes la tienen en esta lectura, ¿sí? Cada uno se puede dedicar a estudiar estos temas en el momento que pueda, ¿sí? Y al ritmo que quiera. Entonces, yo les dejo simplemente, les doy la guía donde encontrar la información. Entonces ya tenemos los 3 temas necesarios para abordar la tarea. Procesador de texto, presentación y hoja de cálculo. Ahora, hay unos objetos virtuales de información que nos van a permitir revisar cómo utilizar algunas funciones de Excel o de la hoja de cálculo. Por lo menos tenemos la función promedio sí, que nos va a servir para resolver algunos ejercicios dentro del desarrollo de la tarea. Entonces, damos clic al enlace que encontramos y lo que vamos a encontrar es un video. En este video vamos a ver. En este video se va a ilustrar sobre el correcto uso de la función promedio sí. Entonces, como pueden observar, encuentran un video donde se hace un ejercicio con el uso de promedio sí. Es un video muy corto, de menos de 5 minutos, el cual les va a enseñar cómo utilizar. Asimismo, con contar sí, concatenar y otros recursos bibliográficos, otras funciones que utilizamos en Excel. Entonces, ¿me han entendido hasta el momento? Entonces, perfecto. Entonces, luego de esto vamos a pasar al desarrollo de la tarea. Entonces, nos dirigimos a dónde, vamos ahora, luego de que revisamos la agenda, revisamos los contenidos del curso. ¿Ahora a dónde vamos? Vamos al entorno de aprendizaje colaborativo, correcto. Allí encontramos que ya hemos pasado por el ciclo de la tarea 1. Felicito a muchos que juiciosamente realizaron esta tarea y la entregaron a tiempo, la mayoría. ¿Sí? Ahora vamos con la unidad 2 y aquí están las fechas, las mismas que se alinean con la agenda y encontramos también la guía de actividades. Entonces, acá tenemos justo debajo del foro, antes de ingresar al foro, vamos a descargar la guía de actividades. Entonces, acá encontramos un archivo, 2 documentos, entonces podemos descargar una carpeta, descarguemos toda la carpeta, la vamos a guardar. Entonces yo voy a crear, ya tengo creada la carpeta ciclo la tarea 2. Si quieren pueden crear la carpeta nueva, clic derecho, carpeta nueva, colocamos ciclo la tarea 2 y guardamos nuestra, cargamos nuestra guía. Bueno, ahora vamos a abrirla. Entonces acá la tenemos como un archivo comprimido. Entonces acá en los archivos del ciclo de la tarea 2 tenemos la guía de actividades y también tenemos el módulo. Entonces ya tenemos insumos para empezar el desarrollo. Entonces la voy a descomprimir, clic derecho,
localizo el programa que utilizo para comprimir. Acá en este momento, aquí me dice que extraer en guía de actividades con el mismo nombre, entonces ya encuentro una carpeta con los mismos documentos que están en el aula. Tranquilo, Julián. Bueno, entonces tengo la guía en Word y en PDF, es la misma, no son dos documentos diferentes, los tengo de la misma manera. Entonces, voy a abrir la guía, la voy a abrir en Word, listo, y acá la tengo. Listo, voy a ampliarlo un poco más. Me confirman si están viendo en pantalla. Como siempre, debemos aprender a leer la guía. Entonces, no es solo ir a mirar, voy a ver qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que hacer. No, tenemos que ir paso a paso. Sabemos que la guía del curso de herramienta informática es que la actividad es individual. Aquí está seleccionado 3 semanitas para realizarla, es decir, más o menos 20 días de la unidad 2. Aquí mismo está la fecha, la misma que aparece en la agenda. ¿Qué competencia? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a adquirir? Organizar la información para ser presentada en diferentes formas, documentos diferentes. Hoja de cálculo, documento de texto y presentación. Entonces, pues me confirman los demás cómo están viendo la señal. Bueno, listo. Temática de desarrollo, ya las conocemos. Procesador de texto, presentación y hoja de cálculo. Entonces, los pasos. Ingresar al entorno de aprendizaje colaborativo, ya lo hicimos. Ingresar al entorno de conocimiento, lo hicimos de primero. Ingresar a la web conferencia, estamos, ¿sí? Y vamos a iniciar. Entonces, vamos a leer los contenidos de la unidad 2. Ya les hicimos un repaso. Ya ustedes en su casa, donde pueden hacer repasar estos contenidos. Y vamos a iniciar con las actividades. Entonces, aquí hay un contexto, un breve problema que se viene trabajando desde la ciclo de tarea 1. Dice, la Universidad Nacional Abierta a Distancia felicita a los candidatos que han logrado su paso a la segunda etapa, donde se debe consolidar los reportes de pagos semanales realizados los docentes de diferentes escuelas. Se requiere el desarrollo de las siguientes actividades. Entonces, este es un problema hipotético y bueno, es una situación diseñada para esta actividad. Entonces, recordemos que esta tarea tiene 3 actividades, no confundamos la actividad con la misma tarea. Dentro de la tarea vamos a desarrollar 3 actividades. En la primera actividad vamos a trabajar con Excel, en la segunda con Word y en la tercera con PowerPoint. Entonces, actividad 1, generar estadísticas, gráficas, con información que la universidad suministra a partir de información expedida por su departamento de talento humano. Entonces, acá nos dice, en la introducción del foro, o sea, donde descargamos la guía, encontrar un enlace encontrar un archivo, mejor, con la escuela docentes.zip. Entonces vamos a encontrar un archivo. Dentro de este archivo comprimido hay 5 libros de Excel. Entonces, hay un documento o un libro de Excel por cada escuela. Metodología. Entonces, bueno, entonces vamos a ir a la carpeta donde guardamos la guía. Aquí encontramos docentes.zip. Lo pueden ver, docentes.zip, que es el mismo que nos menciona acá la guía. Entonces lo vamos a clic derecho, lo vamos a descomprimir. Listo, entonces nos va a generar una carpeta en la cual ahí están las mismas 5 escuelas que acá nos menciona la guía. Entonces acá encontramos las 5 escuelas. Listo. La metodología dice, cada estudiante debe seleccionar uno de los 5 archivos o libros de Excel y manifestarlo en el foro de la actividad. Los demás estudiantes deben elegir un archivo de los restantes. Entonces, ahora sí, nos vamos para el entorno de aprendizaje colaborativo. Ingresamos al foro, unidad 2, ciclo de la tarea 2. Allí encontramos, voy a abrir un grupo que que haya participación. Allí, bueno, miren, voy a entrar al foro. En el foro encuentra un tema abierto que se llama desarrollo de la actividad. ¿Sí? A ustedes solo les va a aparecer así. Ingresamos y encontramos unas instrucciones que ha dejado el tutor.
que a grandes rasgos es la resumen de la guía y otras instrucciones adicionales que hay que leer muy detenidamente. No debemos pasar por alto. Recuerden que algo fundamental en nuestra mediación, modalidad es la lectura. Entonces acá leemos y como lo dice la guía, cada estudiante va a escoger un libro de los 5. Entonces, mira, por lo menos aquí el estudiante Luis Francisco Gil muy juiciosamente ya ingresó y respondió acá, respondió y colocó que va a escoger el libro de administración. Wilmer Ernest Martínez, otro compañero de ustedes o un estudiante muy juicioso también, igual que todos, escogió la escuela de ingeniería. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ya se escogieron 2 de las 5 escuelas, quedan las demás disponibles. Entonces, el próximo estudiante que ingrese debe revisar y escoger otra de las 3 escuelas que quedan disponibles. Y así cada uno va a trabajar un libro de Excel. ¿Listo? Esa es la interacción que deben hacer por ahora acá en este foro. Listo, continuamos con la lectura de la guía. Ahora dice, descargue el archivo, entonces vamos acá. Entonces, descargue el archivo que encontrará las hojas denominadas datos y ejercicios. Entonces, supongamos que yo escogí la escuela de ingeniería, un ejemplo. Entonces lo voy a abrir y acá encuentro un libro de Excel con 2 hojas. Entonces, el libro de Excel es todo el documento y el documento tiene varias hojas. En la primera hoja tiene esta información, la información datos. La primera hoja se llama datos. Y la segunda, ejercicios. Bueno, acá encontramos unas instrucciones. Entonces dice, de acuerdo. Bueno, acá dice información en la cabecera de la hoja. Dice información de los pagos semanales realizados a docentes de la Escuela de Ingeniería. De acuerdo con la información de la lista de datos docentes suministrados, usted deberá utilizar fórmulas. Aquí hay algo que nos dice ya. Fórmulas y funciones de Excel para encontrar. Para la columna K, ¿cuál es la columna K? Recordemos que Excel, cada hoja es una matriz. Una matriz conformada por filas que están nombradas, digamos, o relacionadas con números del 1 a muchos, digamos de esa manera. Y las columnas por letras del abecedario. Entonces, existen unas coordenadas, por lo menos yo digo, la celda 1A sería la posición de la fila 1 alineada con la columna A. Entonces, justo acá donde digo la cruz. Listo. Entonces, aquí dice, para la columna K, entonces la columna K es esta que acabo de resaltar. Valor pago semanal, ahí mismo está en la cabecera, acá de la tabla. ¿Cuál será el valor X multiplicado por la cantidad de grupos a cargo? Entonces, hay que hallar el valor pago semanal. Acá me dicen, ¿cómo? El valor, ¿cuál será el valor X? Entonces, el valor X es este, donde aparece valor por grupo multiplicado por la cantidad de grupos, perdón, está valor por grupo multiplicado por la cantidad de grupos. Entonces voy a multiplicar esta celda por la cantidad de grupos, por esta otra, las que acabo de resaltar. Perdón, acá. Listo. Asimismo, la guía, no creo que nos da las mismas instrucciones, ¿sí? Dice que en cada hoja del libro de Excel encontrar las instrucciones a seguir para hallar la información. Bueno, entonces vamos en la guía, vamos acá. Listo, nos volvemos al libro. Entonces, vamos a ver, valor pago semanal es valor por grupo multiplicado por la cantidad de grupos a cargo. Entonces, vamos a hacer una multiplicación. Lo podemos hacer de 2 formas. Me ubico en la celda donde voy a colocar el valor. En este caso, voy a resaltarla en verde. ¿Sí? Acá voy a colocar el valor. ¿Sí? Entonces, puedo utilizar el asistente de fórmulas que encuentro en la parte superior en la barra de fórmulas. Esta parte acá donde escribí algo se llama barra de fórmulas. Si yo escribo algo acá en la barra de fórmulas, se ve reflejado en la misma celda que seleccioné. Bueno, acá encuentro insertar función, dice fx. Entonces, busco la función producto. Recordemos que producto es igual a la multiplicación. La puedo colocar acá, dice una descripción, producto.
ir, acá la encuentro, producto. Entonces me sale. Aquí ya le estoy diciendo a Excel que voy a hacer una multiplicación. Entonces él me dice, ¿qué número, cuál es la primera posición del producto? Entonces le digo que es grupos a cargo. ¿Cuál es la segunda posición? Me ubico en el número 2 y le digo que por grupo y le doy a Enter. Entonces él me acaba de multiplicar las dos celdas. ¿Sí? Lo puedo hacer de otra forma. Lo puedo colocar igual con Shift. Selecciono la celda, la primera celda que voy a multiplicar, asterisco por la otra celda. Perdón, Enter. Y me da lo mismo. Ahora, ¿cómo hago la multiplicación a cada una de las demás celdas? O sea, para no hacerlo uno a uno, lo que acabo de hacer. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Es decir, voy a copiar la fórmula a los demás campos. Sí, exactamente, Carlos. Entonces, lo puedo hacer de esta forma. Me ubico en la celda que acabé de hacer el cálculo. En la parte inferior encuentro un cuadro. Voy a ponerlo acá sin relleno para que se note más. Un cuadrito y me aparece una cruz. Yo simplemente puedo tomar y arrastrar, arrastrar, arrastrar. Esta sería una forma larga, digamos, de hacerlo. Y este me hace la multiplicación para cada uno de los demás registros. O, control Z, o me ubico ahí mismo, cuando me aparezca la cruz, le doy doble clic. Entonces, me va a replicar la fórmula a todas las demás celdas. Entonces, de esa manera ya he hecho el primer cálculo. Listo, continúo. Acá lo puedo formatear, le puedo alinear, centrar en la parte superior, en la cinta de controles, en la cinta de opciones de Excel. ¿Sí? Puedo formatear el texto, le puedo cambiar el tamaño, le puedo colocar negrilla, etcétera. Listo. Ahora, dice las instrucciones que debemos calcular en la columna L, es decir, después de la K, la columna L es esta, la columna L, podemos calcular el auxilio de transporte. Entonces, solo para docentes en modalidad presencial, el cual será de 80.000 pesos, y 0 pesos para docentes en modalidad virtual. Es decir, que en la columna L solo vamos a calcularle o darle 80.000 pesos a los docentes que tienen modalidad presencial. Entonces, si nosotros analizamos la base de datos, acá viene la sede del docente, el nombre, el apellido, el género, tipo de vinculación, si es hora cátedra, tiempo completo, medio tiempo, etcétera, y la modalidad. Miremos que aquí en la columna F dice modalidad, entonces hay unos docentes que es modalidad virtual y otros presencial. Entonces nos dicen que solo le vamos a dar 80.000 pesos a los que sean modalidad presencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para no revisar uno a uno, decir, este es virtual, entonces le pongo 0. Este es presencial, entonces le voy a dar 80.000. No. Entonces, hay una fórmula, hay una función para hacerlo. Entonces, puedo utilizar insertar función acá y busco la función sí, que es un condicional. Es decir, voy a hacer un bucle. Entonces, miramos acá. Creo que no me parece sí, solito. Espérame un segundo. Si no me aparece, le doy todo. Le digo sí. Espérame que no me aparece. Bueno, creo que acá, la verdad, no me está saliendo acá o si no, acá puedo colocar igual, sí. Mire cómo sale, sí. Acá me aparece, le doy doble clic y allá Excel ya sabe que es una fórmula. La prueba lógica, entonces le coloco. ¿Dónde tengo la prueba lógica? ¿En cuál columna? En la F. Entonces le digo, sí, F, F11, bueno, acá está, es igual a virtual, vamos a colocarla de esta manera, lo colocamos entre comillas,
Entonces, estoy haciendo la prueba lógica. Si, como pueden ver, Excel no me ha pasado del campo de prueba lógica. Para pasar al siguiente parámetro, le doy punto y coma. Entonces me pregunta, si es verdadero, ¿qué coloco? Entonces, si es verdadero, le digo que me coloque un cero, porque si es virtual, no le vamos a pagar subsidio de transporte. Punto y coma. Y si es falso, le digo que son, entre comillas, 80.000. Perdón, acá creo, espérame un segundo, virtual no lleva comillas, porque estoy comparando directamente la, vamos a ver, y le doy a Enter. Creo que algo me quedó mal. Espérame, creo que, exactamente. Entonces sí, virtual va entre comillas, ¿sí? Entonces, si en esta celda encuentro la palabra virtual, entre comillas, colóqueme un cero. Si no, colóqueme 80.000, ¿sí? Entonces, así mismo yo replico esa fórmula para los demás campos. Entonces, como pueden ver, hagamos una prueba de escritorio presencial, 80.000 pesos. ¿Listo? Entonces, he utilizado la fórmula sí, un condicional. Ahora, me piden hallar el valor de la columna. Sí, el texto siempre lleva la... Bueno, ahora para la columna M, de igual manera, M se mostrará el valor total neto a pagar semanal. Entonces, se le debe cancelar al docente. Entonces, ¿cómo calculo el valor neto a pagar semanal? Entonces, sumo. Entonces, puedo colocar, vamos a ver si el asistente me permite hacer una suma. Eh, bueno, lo vamos a hacer de esta forma. Igual, igual, suma. Acá me aparece igual suma, selecciono, le doy doble clic, entonces le voy a decir que me sume el valor pago base semanal más el subsidio de transporte. Entonces me ubico en la primera celda y arrastro a la otra celda el rango de datos que quiero sumar y me va a dar el valor neto semanal. Otra forma que no es muy recomendable, pues cuando haya muchos valores, es señalar la primera celda, seleccionarla, darle un más y la siguiente celda le doy enter. Me acaba de hacer una suma, ¿sí? O como lo hicimos ahorita con la función, directamente, igual suma, y arrastro, selecciono el rango que quiero sumar, y listo. Listo. Bueno, entonces vamos, de igual manera, voy a replicar la fórmula, perdón, la fórmula hacia las demás celdas. Entonces, ¿cómo lo hago? Nuevamente, este ejercicio, que importante, me ubico en la parte inferior de la celda y arrastro o le doy doble clic para que me copie la fórmula y haga el cálculo en las demás. Listo. Bueno, como acá estamos hablando, estos valores, estos cálculos que acabamos de hacer, estamos hablando de qué? ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo, digamos que pesos o moneda. Entonces, selecciono todo el rango, que lo puedo hacer de varias formas. Puedo seleccionar y arrastrar hacia abajo, o puedo seleccionar la primera fila, la parte superior, le doy control shift y la flechita hacia abajo y me selecciona todo el rango. Entonces, ahí ya tengo. ¿Para qué? ¿Para qué seleccioné todo este rango de datos? Para formatearlo. Entonces, en la parte superior, en la cinta de opciones, aparece número. ¿Sí? Entonces, acá les voy a decir de qué se tratan estos valores. Entonces, le voy a decir que es moneda. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, me acaba de poner, me acaba de convertir estos números en moneda. Perfecto. Entonces, no le voy a poner decimales, lo dejo sin decimales. Creo que acá no me convirtió. Hay aquí un pequeño error. Espérame un segundo.
Algo pasó acá. Ah, exactamente. Entonces vamos a hacer algo. Como yo deseo borrar la fórmula, puede ser que la fórmula me impida hacer otras cosas. Entonces puedo seleccionar el rango de datos, lo selecciono y le doy control C, es decir, copio. Me ubico en la, en la primera celda donde inicia el rango de datos. Y los puedo copiar, puedo pegar como valores, ¿sí? Sin embargo, como me han sugerido, le voy a quitar las comillas a los números para que me funcione Listo, perfecto. Perfecto, entonces ya vamos a... En esta, un segundo. Listo, aquí ya tenemos, había un pequeño error acá en el valor neto de pago semanal por la cuestión de las comillas, como me acaban de indicar. Listo. Entonces ya tenemos el cálculo de esta hoja, de la hoja datos. Entonces damos a guardar y continuamos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ahora a la hoja ejercicios. En esta hoja encontramos unos ejercicios que han sido formulados utilizando diferentes funciones que encontramos en Excel. Listo. Entonces, acá nos dice, utilizando funciones debe hallar los valores solicitados. No se deben colocar números manualmente, se deben copiar formatos de la hoja de datos y pegarla en esta hoja. Todas las funciones deben hacer la relación a la hoja de datos, no se deben agregar columnas adicionales, es decir, no debemos copiar ni pegar información, todo lo debemos calcular con funciones. Entonces vamos a hacerlo. Ahora dice, ejercicio 1. Con la función correspondiente encuentre los valores solicitados para cada caso con el fin de completar los cuadros de información a continuación. Perfecto. Entonces, total de grupos asignados semanalmente. Entonces, acá lo que vamos a hacer es contar, ¿sí? Entonces, con la función correspondiente encuentra los valores solicitados para cada caso, completar los cuadros de información a continuación. Listo. Listo. Entonces, total de grupos asignados semanalmente. Entonces, vamos a contar. Entonces, perdón, vamos aquí vamos a hacer perdón, no vamos a contar, vamos a hacer una suma, perdón. Porque nos están pidiendo es grupos asignados semanalmente. Entonces lo que vamos a hacer es sumar. Entonces vamos a hacer una suma. ¿De dónde? Entonces el rango está en la hoja datos. Entonces nos ubicamos donde están los grupos semanal. Entonces nos ubicamos en el primer valor, la primera celda, y seleccionamos todo el rango de datos de suma. Entonces sabemos que hay 1200 grupos. Lo mismo para total del valor neto pagado semanal. Entonces igual, la misma suma, y nos vamos al valor neto pagado semanal. Entonces, ¿dónde está? Acá nos ubicamos en primer registro, lo seleccionamos todo y le damos Enter. Y valor total pagado por auxilio de transporte. De igual manera, entonces vamos a sumar cuánto se pagó en transporte. Entonces, igual suma, vamos a datos y sumamos toda la columna donde se pagó el subsidio de transporte. Entonces, nos ubicamos en la primera celda de la tabla y le damos a Enter. Acá convertimos a moneda lo que corresponda. Listo. Entonces, este me quedó en contabilidad. Listo, ya. Bueno. El ejercicio 2 dice, con la función correspondiente indique cantidades máximas y mínimas por cada uno de los casos solicitados para completar los cuadros indicados a continuación. Entonces,
Valor máximo. ¿Cuál función usaría? Entonces vamos a hallar la edad máxima que tiene algún docente. O sea, entonces vamos a colocar la función max. Voy a utilizar acá el asistente de funciones para ver si me funciona. Acá sí está, mira, acá está la función max, la selecciono. Entonces acá voy a seleccionar el rango de datos. Sí, sí, así está, así quedó formulado el ejercicio, pues no importa, sabemos que es un caso hipotético. Ese señor tiene mucha experiencia. Entonces buscamos donde tenemos la edad. La tenemos en este caso, en esta columna. Entonces la seleccionamos edad y le damos a aceptar. Entonces me da 119 años. Lo mismo con el valor base pago semanal. Entonces utilizamos la función max, la podemos utilizar acá directamente o con el asistente de fórmulas. Vamos, seleccionamos el rango, el valor máximo de pago semanal, seleccionamos, damos a enter y encontramos el máximo del valor neto pago semanal. De igual forma, entonces vamos a hallar cuál fue el valor, el mayor costo que se pagó en esta semana, por semana. Entonces ya solucionamos, lo convertimos en moneda y listo. Ahora lo contrario, entonces vamos a hallar lo mínimo, el docente más joven. Entonces, ¿qué función utilizamos? Mínimo. Entonces, mínimo igual edad docente. Entonces, la edad docente y a enter. Al parecer hay un docente que está muy pequeño. Lo mismo, valor pago mensual. Entonces, el valor mínimo, exactamente, valor pago, espérame un segundo, valor pagos, listo. Y valor total neto semanal, desde igualmente, mínimo, doble clic a la fórmula y acá utilizamos, listo. Entonces, formateamos estos valores, listo. Entonces, ya hemos solucionado el ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 3. Con la función correspondiente indique los valores promedios para cada uno de los casos solicitados en los cuadros indicados a continuación. Entonces, aquí, ¿qué función vamos a utilizar en esta parte? Entonces, en valor promedio, entonces podemos utilizar el asistente de fórmulas, promedio, aquí está la función promedio, entonces nos dice que la edad docente, de igual forma, entonces, ¿cuál será la edad promedio de los docentes? Entonces, lo que va a hacer Excel es sumar todo el rango de datos y dividir por este número, listo, 6,35. De igual forma, igual promedio para los grupos semanales a cargo, entonces acá grupos semanales a cargo, entonces ya hemos hecho, y promedio por el pago neto, total neto pago semanal. Entonces, promedio, nos vamos para el neto, es decir, el resultado total. Selecciono y ya tendremos acá formateo de acuerdo al valor del campo. Entonces, acá sabemos qué moneda. Listo. La idea es que todo se calcule con fórmula, no podemos hacer nada manual. Ejercicio 4, con la función correspondiente indique que las cantidades solicitadas para completar cada uno de los cuadros indicados a continuación, tomando como base la información de la hoja de datos. Entonces, vamos a contar cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Entonces, ¿qué función vamos a utilizar? Podemos utilizar contar sí. Entonces,
nos ubicamos en la celda que vamos a registrar el valor y buscamos acá contar sí, mira, acá está, listo. El rango, entonces aquí me piden hay dos parámetros. Contar sí tiene dos parámetros, rango y criterio. El rango es digamos, la matriz donde se encuentran los datos a contar. Entonces, el rango en este caso sería la columna que dice género. Entonces selecciono la columna que dice género. Ahora el criterio. Como voy a contar mujeres, le voy a decir que, que está como una M, como aparece allí. Entonces que me encuentre las M's, todas las M's que encuentre en ese rango. Entonces le voy a aceptar. Perfecto. ¿Sí? Lo mismo puede suceder para hombres. Entonces la puedo hacer de esa forma o también yo puedo utilizar algo fácil. Me ubico, copio la misma fórmula, la copio de la parte de la barra de funciones, doy control C, enter y la puedo pegar acá y lo único que le puedo cambiar que sería que me cambie esa M por una F. Lo puedo hacer de esa forma, esa es otra manera. Entonces ahí me contó los hombres. ¿Sí? Lo único que cambian las dos fórmulas es que en mujeres el criterio era la M y en hombres, perdón, me quedó al contrario. En esta era la F, en las mujeres, femenino, y en hombres, masculino, perdón. Pero la diferencia es esa. ¿Listo? Perdón. Listo. Entonces, ahí utilizamos la función contar sí. ¿Listo? Ahora, acá dice contar el número total de docentes por tipo. Entonces, acá vamos a contar cuántos docentes hay medio tiempo, cuántos tiempo completos, cuántos cátedra, etcétera. Entonces, vamos a analizar la base de datos. Recordemos que la fórmula contar sí tiene dos parámetros. Tiene rango y criterio. El rango lo vamos a encontrar en tipo de vinculación. ¿Sí? Y, perdón, sí, acá en tipo de vinculación. Y el criterio es si es medio tiempo, tiempo completo, etcétera. Un segundo. Entonces, acá vamos a comparar. Entonces, vamos a hacer la función contar sí. Acá la tenemos. Entonces, el rango, dijimos que estaba en tipo de vinculación, seleccionamos todo el rango. Ahora el criterio seleccionamos el criterio, no tenemos que escribir nada. Simplemente seleccionamos la celda que tenemos hacia la izquierda y le damos Enter. ¿Sí? Esta fórmula la podemos replicar para todos los demás criterios. Es decir, estos son los criterios, los que voy a subrayar. ¿Sí? Y el rango, lo que le acabo de mencionar, el rango es el tipo de la modalidad de contratación, el tipo de vinculación. Este sería el rango. Entonces, como nos piden para cada criterio contar en el mismo rango, yo puedo utilizar la misma fórmula. Si yo hago esto, me va a ocurrir algo. ¿Ustedes creen que ha quedado correctamente la fórmula? Exactamente, el rango se movió. Entonces, ¿cómo lo fijo? Entonces lo puedo fijar acá. Lo voy a fijar acá con el signo pesos. Entonces, coloco signo pesos antes de la columna, antes de la fila, ¿sí? Exactamente. ¿Qué quiere decir? Que Excel va a decir, no va a mover, no va a dinamizar ese rango. Exactamente, más fácil con F4. Bueno, yo quería hacerlo para mostrarle cómo fijar cada fila y columna.
Vamos a ver de nuevo, ¿sí? ¿Se movió el rango? Listo. Entonces, de esa manera hemos hallado el número total de docentes por tipo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo. ¿Podemos pasar al siguiente ejercicio? Bueno, vamos a mirar acá. Ejercicio 5. Calcule para cada caso la información solicitada en cada uno de los cuadros a continuación. Grupos semanales asignados a docentes de Valledupar, bueno, Bogotá. Entonces, ¿cómo cuento esto? ¿Cómo soluciono? ¿Qué fórmula utilizo acá? Sumar sí. Entonces, grupos semanales asignados. Entonces, sí, entonces me están pidiendo que sume los grupos semanales de cada uno de los centros. Entonces, no, buscar vertical aún no. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar sí corresponde. Entonces, voy a utilizar la función sumar sí. Entonces, me ubico en la celda donde voy a hacer el cálculo. Voy a la barra de funciones, voy al asistente de funciones y busco, acá me aparece, si no me aparece, la busco acá. Digo sumar sí. Vamos a hacerlo de esta manera. El rango, ¿cuál será el rango? El rango es donde encuentro los centros. Entonces, ¿dónde están los centros? Los centros están en la primera columna, en la A. Entonces, selecciono. El criterio. El criterio es el parámetro que me piden encontrar. Entonces, en este caso sería Valledupar, lo selecciono. Y el rango suma donde están los grupos semanales totales a cargo asignados por los docentes. Entonces, busco donde están toda la lista de grupos o la suma de los grupos. Entonces, en este caso los encuentro acá, selecciono todo y le doy a Enter. Listo. Me acaban de sumar 380 grupos en Valledupar. Puedo hacer lo mismo puedo replicar la fórmula para las demás sedes o hago otro ejemplo. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo acá con sumar sí. Entonces el rango de los centros, punto y coma. El criterio es que me sume Bogotá, los de Bogotá, y el rango de suma en la hoja de datos, donde están la lista de grupos. Listo. Perfecto. Entonces voy a dejar, lo que pasa es que ahorita bueno, vamos a dejarlo de esa manera para avanzar más rápidamente en el desarrollo de esta tarea. Bueno, promedio de grupos asignados a docentes. Entonces, de igual forma, ¿cuál fórmula utilizamos? Promedio sí, exactamente. Entonces vamos a utilizar la función. Vamos a utilizar promedio sí, vamos a ver. Entonces colocamos promedio. ¿Por qué promedio sí? Porque tenemos una condición. La condición es si es profesional, especialista, maestría, bueno, etcétera. Entonces, vamos a ver. Vamos a colar igual promedio. Entonces, de igual manera me pide un rango. ¿Cuál será el rango? Donde encontramos el perfil de cada docente. Entonces, nivel de formación en este caso. Entonces, que es la columna ahí. Seleccionamos ese rango. Punto y coma. El criterio. El criterio lo que tengo al frente, que es profesional en este caso.
punto y coma, el rango promedio, donde tenemos los grupos. Entonces la hoja de grupos semanales a cargo. Entonces, acá podemos quitarle los decimales en la parte superior donde tenemos la cinta de opciones en números. Le podemos aumentar o disminuir los decimales. Entonces acá los podemos disminuir. Le podemos dejar uno solo. Entonces, sabemos que en este rango de nivel de formación, los profesionales tienen un promedio de 6,7 grupos a cargo. Entonces, esa es la fórmula para calcular el promedio de grupos asignados a docentes. Lo vamos a dar de esa fórmula para avanzar. ¿Listo? De igual forma, ya aprendimos cómo replicar la fórmula a los otros campos, ¿sí? Es exactamente igual. ¿Me confirma si me están escuchando? Listo. Bueno, ejercicio 6 dice, crea una hoja con el nombre gráficos. Entonces, vamos a crear una hoja con el nombre gráficos. Entonces, copio, este nombre me puede servir. Acá encuentro crear nueva hoja con el más. Listo. Le doy clic derecho, digo cambiar nombre, le puedo poner gráficos. Listo. No olviden ir guardando el documento. Listo. El ejercicio dice, genere en dicha hoja las gráficas que muestren los resultados del punto anterior. Ejercicio 5. Ahí resulta de que nos toca hacer el ejercicio 5 porque no tenemos toda la información. ¿Sí? Entonces, debemos terminar. Entonces, vamos a terminar acá. Vamos a terminar. Vamos a terminar de ubicar estos valores para poder hacer el gráfico. Entonces, vamos a terminar estas. Listo. Bueno, creo que hemos solucionado ya lo de la tabla. Listo, las dos tablas para poder hacer el ejercicio, el ejercicio 6 de los gráficos. Entonces nos dice que crear una gráfica que muestre los resultados del ejercicio anterior. Entonces, una gráfica circular para los datos de grupos semanales totales asignados por docentes. Entonces, vamos a seleccionar esta tabla, como la pueden ver acá. Vamos a aumentar un poco. Y dice que una gráfica circular. Entonces ya la tenemos seleccionada. Y nos vamos a gráfico. Le doy insertar gráfica. Me ubico en una celda. Le digo insertar gráfica. Aquí encuentro los tipos de gráfico. Me piden uno circular. La selecciono y puede ser esta. Ahí un segundo. Algo pasó acá. Espérate de nuevo. Selecciono y bueno, vamos a darle clic derecho y seleccionar datos. Acá me devuelvo a ejercicios y selecciono el rango de la tabla de grupos semanales. Le doy a aceptar. Listo. Entonces aquí ya tengo el gráfico. Ahora me falta hacerle algo, me falta ubicar los valores. Entonces acá encuentro el más, le puedo colocar etiqueta de datos. Si sigo la pestaña o la flecha, le puedo decir más opciones. Espérame un segundo, que me dé más opciones. Y acá en la
derecha le puedo decir que me muestre no un valor, sino porcentajes. Entonces, como pueden ver, acá ya tengo la gráfica y le puedo poner porcentajes. Acá puedo formatearle, puedo personalizarla para que sea más entendible la información. Entonces, he insertado la gráfica para el ejercicio 6, la gráfica circular. De igual manera, nos pide una gráfica en barras para el promedio de grupos asignados a docentes. Esta gráfica debe mostrar los valores por cada serie en la parte superior. Entonces, vamos a hacerle una gráfica a este cuadro. Entonces, vamos a gráfico. De igual manera, vamos a insertar gráfico. Lo escogemos en 3D. Acá le puedo dar clic derecho, seleccionar los datos. Entonces, voy a la hoja de ejercicios, selecciono la tabla donde está promedio de grupos asignados y le doy a Enter. Listo. Listo, entonces no olviden el título del gráfico, que podemos copiar el mismo nombre de la tabla. Y acá le puedo decir que en más que una etiqueta de datos, que los valores que me piden en la parte superior, como lo pide también le puedo poner la misma tabla de datos. Listo. Entonces los títulos de los gráficos, acá pueden ser los mismos que nos aparecen en los cuadros. Entonces puedo volverme al cuadro, al gráfico, y acá lo ubico. De igual manera en este. En el de promedio de grupos asignados a los docentes. Perfecto. Entonces, bueno, y así he culminado los gráficos. Yo sé que a ustedes con más calma les sale mejor el ejercicio de mejor manera. Los títulos de las series. ¿En qué parte, Olmedo? ¿En cuál gráfico? ¿En el de barras? Bueno, es que acá nos piden, dice, crea una hoja de datos, una gráfica circular para los datos, debe mostrar valores de porcentaje. Acá solo nos está pidiendo, por medio de una torta, qué valores tiene, digamos, qué valores tiene, por ejemplo, Valledupar, Bogotá. Ah, ya, entiendo. Sí, señor. Entonces, nuevamente, entonces seleccionamos solo la parte que necesitamos graficar. Ahora sí. Ah, ya. Bueno, digamos que yo cometí el error, a ver si ustedes se dan cuenta. Listo, lo mismo en este. Ya, ahora sí. Gracias por la observación, Homero, gracias. Sí, muchos no habían visto el error. Sí, es que eso, bueno, digamos que eso se trata. Sí, seleccioné toda la tabla, tenía mucha razón. Entonces así nos iba a quedar. Bueno, listo. Ahora, seguimos. Ejercicio 7 dice, crea una nueva hoja con el nombre C de docentes. Genera en dicha hoja una tabla dinámica que permita ver el número de docentes por nivel de formación por cada una de las sedes, dirigencia de la información y genera un gráfico dinámico respectivo. Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla dinámica, entonces vamos a crear una nueva hoja, le voy a más, le doy clic derecho, cambiar nombre y le pongo C de docentes. Esa hoja va acá de última, seguida de gráficos. Y acá vamos a crear una tabla dinámica. Entonces, ¿qué va a hacer la tabla dinámica? Que permita contar el número de docentes por nivel de formación en cada una de las sedes. O sea, la tabla dinámica me va a decir cuántos docentes por nivel de formación hay en cada centro. Entonces, lo que vamos a hacer
es insertar. Entonces nos vamos a la nueva hoja, le damos, seleccionamos una celda, vamos a insertar tabla dinámica. Entonces la tabla de me abre una ventana de diálogo, me pide por defecto la tabla o rango. Entonces voy a seleccionar nuestra tabla original, que la tenemos acá. Entonces selecciono toda la tabla. Listo, y le doy a Enter. Listo. Ahora, ¿qué me pide hacer? Me pide contar los docentes por nivel de formación que hay en cada centro. Entonces, ¿cómo puedo contarlos? Entonces lo referencio en la parte derecha, encuentro todos los campos que tiene el rango seleccionado. Entonces, toda la cabecera que tiene cada una de las columnas de esta tabla. Entonces, lo que hago es, voy a contar cuántos docentes hay. Entonces, lo referencio por nombre y apellido. Entonces, los llevo a valores, que es donde vamos a contarlos. ¿Sí? En primera instancia me parece que hay 200, como pueden ver. Ahora, por nivel de formación. Entonces, por nivel de formación va a corresponder a las filas. Acá ya me las está contando de manera general, me está diciendo que hay 27 doctorados, así sucesivamente con cada nivel de formación. Ahora le digo que me los cuente cuántos hay en cada sede. Entonces, selecciono sede y la arrastro nuevamente a filas. De esta manera me ha contado cuántos docentes por nivel de formación hay en cada una de las sedes. ¿Me han entendido? O hago de nuevo el ejercicio. Perfecto. Entonces, es muy importante que en bueno, voy a hacerlo rápidamente para... Listo. Tengo la tabla dinámica, la acabo de insertar. Ya seleccioné el rango de datos. ¿Sí? Listo. Ya he seleccionado el rango de datos. Listo. Ahora voy a contar cuántos docentes hay. Entonces me voy al campo nombres y apellidos en la parte derecha, acá donde tengo el mouse, el cursor, y lo arrastro a valores, que es donde cuento. Como pueden ver, ya me contó que hay 200, acá están. Ahora me dice que cuántos por nivel de formación, entonces eso corresponde a las filas. Entonces, por nivel de formación, arrastro, ya me contó de forma general, ya de forma general sabemos que hay 200 y ya discrimina por cada nivel de formación. Ahora le voy a decir que me los cuente en cada una de las sedes, entonces localizo el campo sedes y lo arrastro hasta filas. Entonces, de esa manera ya me ha contado cuántos docentes por nivel de formación hay en cada centro. Ahora, me pide insertar un gráfico, entonces voy a insertar en la parte superior una cinta de opciones y le digo gráfico dinámico, acá lo encuentro. Entonces le digo que me inserte un gráfico dinámico. Listo. Acá me pide escoger el estilo o el diseño. Vamos a escoger este y listo. Entonces, si yo modifico los valores, obviamente modifico el gráfico. Entonces acá tengo este gráfico. Entonces de esa manera ya he realizado mi tabla dinámica. Entonces aquí le puedo colocar etiqueta de datos. ¿Sí? Bueno, sí, también aquí puedo formatear, bueno, puedo darle la configuración que yo quiera. ¿Listo? ¿Me han comprendido? Sí, claro, esto queda en la grabación. Bueno, entonces ya voy a guardar porque el tiempo apremia y vamos a pasar a la siguiente actividad. Entonces, ese era el ejercicio de Excel. Entonces, una vez finalizadas las actividades solicitadas, envíe el archivo en el foro de la actividad para ser realimentado por el tutor. Entonces, cada uno de ustedes, luego termine, si viene aquí al foro, le da a responder, sube el documento de Excel, es decir, yo estoy editando Escuela de Ingenierías, y lo adjunto en el foro para que me lo revisen. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio. La actividad 2. Esta es un poquito ya más corta. Para dar a conocer la información obtenida en la actividad, se debe generar una comunicación masiva a los docentes informando sobre la asignación de grupos en semanales a cargo, el tipo de vinculación, bueno, etcétera.
Entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio que llamamos combinación de correspondencia, ¿sí? Entonces, y para hacer esta combinación de correspondencia necesitamos un documento en Word que se llama carta maestra y un documento en Excel, el que venimos trabajando, que se llama la hoja denominada datos. Entonces vamos a trabajar con la hoja datos, en esta hoja, y con, la carta maestra, listo. Entonces necesitamos un nuevo documento en Word eh, que vamos a formatear según lo que se indica acá la guía. Entonces, si tenemos el contenido, entonces yo tengo acá, aquí en borradores, yo tengo, bueno, voy a crear primero que todo una carpeta que se llame actividad 1. Apareciendo un paréntesis, actividad 1. De una vez, le doy clic derecho, nueva carpeta. Y en esa actividad 1 lo que voy a colocar es la escuela o el documento en Excel que he trabajado. Bueno, ahorita lo ingresamos ahí, luego que termine. Ahora voy a crear otra carpeta que se llame actividad 2 para irlo haciendo de una vez. Listo. Dentro de esa carpeta voy a crear un documento nuevo, le doy clic derecho nuevo que se llame, y escojo nuevo documento en Word que se llame carta maestra. Listo. Acá es donde voy a redactar la combinación de correspondencia. Entonces acá en borradores yo ya tengo, digamos que tengo un documento para agilizar un poco. Digamos que es solo texto. El verdadero ejercicio viene ahorita. En la carta maestra pego este texto. ¿Sí? Listo. Entonces acá ya tengo la carta maestra. Entonces, la guía me indica que debo colocarle fecha de elaboración, destinatario, según estos datos, nombres, apellidos, y toda la información se debe extraer de la hoja de datos de Excel. Entonces, yo recomiendo, como necesito que esta hoja, de acá es donde voy a tomar mi base de datos, que esta hoja la podemos, digamos, quitar unos elementos que tienen que de pronto nos distorsionan la información. Yo recomiendo, ¿sí? Entonces yo puedo eliminar las 9 primeras filas de la parte superior, la selecciono y le doy clic en eliminar. Entonces lo dejo de esta manera, ¿sí? Entonces le doy guardar documento. Ya tengo listo el documento de Excel. Ahora voy al documento de Word. Entonces acá comenzamos con la fecha. Esto mismo es lo que nos aparece aquí en la fecha. Entonces colocamos la fecha del día de hoy, puede ser 15 de julio del 2019. Listo. Docente identificado con cédula de ciudadanía. Bueno, ahora vamos a iniciar la combinación de correspondencia. Entonces, en la parte superior encuentro la opción correspondencia. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar los campos de Excel, de la base de datos de Excel, en unos campos, en unas etiquetas en Word. Entonces, en correspondencia, vamos a hacer esa sincronización. Entonces, encuentro la opción iniciar combinación de correspondencia, la primera. Le digo que son cartas. ¿Listo? Luego, la siguiente opción dice seleccionar destinatarios. Entonces, usar una lista existente. Entonces, es una base de datos existente. Entonces, yo busco donde tengo guardado mi documento. Entonces, donde tengo guardado mi documento, eh, creo que lo tengo acá, y en la Escuela de Ingeniería. Listo. Ahora, ¿de cuál hoja? ¿Cuál es la hoja que voy a seleccionar? ¿En cuál hoja es que tengo los datos? En la hoja datos. Entonces selecciono la hoja de datos y le voy a aceptar. Listo. Ahora, continuamos. Ya, bueno, esto de editar lista de destinatarios, bloque de direcciones. Bueno,
no nos interesa en este momento. Ahora, como ya seleccionamos que son cartas, tenemos la lista de destinatarios, vamos a insertar los campos de esta lista. Entonces, escojo la opción insertar campo combinado. Entonces, aquí como podemos ver, ya Word ya capturó, ya recuperó los campos o la cabecera la tabla desde Excel. Entonces, dependiendo de la reacción, vamos insertando los campos. Entonces, docente identificado con cédula de ciudadanía. Entonces, ¿cuál campo voy a insertar acá? Entonces, dos puntos, espacio. Entonces, voy a insertar, espérame un segundito, identificación. ¿Listo? Listo. Asunto, vinculación docente. Por medio de la presente, le informo que usted ha sido vinculado como docente a la Escuela de Ingeniería. Bueno, esto lo colocamos, esto lo podemos colocar. Podríamos haber agregado una columna con cada una de las escuelas, pero bueno. Docente de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Listo. Tipo de vinculación. Entonces, el tipo de vinculación tiene que ver con si es docente, hora cátedra, medio tiempo, etcétera. Entonces, acá, tipo de vinculación. Entonces, le vamos a colocar, insertar campo, es tipo de vinculación, insertar. ¿Listo? Ahora, modalidad. Entonces, la modalidad, insertar campo combinado, la modalidad puede ser a distancia o presencial. Grupos a cargo semanalmente, de igual manera, insertar campo, grupos a cargo semanal, valor a pagar por grupo, insertar campo combinado, valor por grupo, acá lo tengo, esperemos un segundo, ya, valor por grupo, valor base pago semanal, insertar campo, ya listo, y auxilio de transporte, entonces aquí auxilio de transporte, insertar campo combinado, auxilio de transporte solo para docentes presenciales, listo. Pago neto semanal, entonces acá, neto pago semanal, listo. Entonces, de esta manera ya he insertado todos los campos combinados que me piden para hacer la carta automática, la carta maestra. Entonces, vamos a hacer una prueba. Aquí supone que ya tengo de forma dinámica conectados los datos de nuestra base de datos de Excel a Word. Sin embargo, aquí nos faltó algo. Entonces, aquí de pronto nos faltó el nombre y el apellido, ¿cierto? Entonces aquí podemos colocar los datos son los que nos piden acá la guía. Mire, mire que aquí la guía nos da todos los datos necesarios o los que nos piden, ¿sí? Simplemente yo tenía un borrador acá. Entonces aquí podemos cordial saludo estimado. Entonces aquí puedo insertar el nombre y apellido. Listo. Espérense un segundo que me quedó algo mal. No sé por qué me... Listo. Perfecto. Ahora sí. Listo. Entonces vamos a ver si nos está funcionando la combinación de correspondencia. Entonces ya vamos a insertar los campos combinados. Acá en la parte superior, el siguiente paso es ver vista previa de los resultados. Entonces, como podemos ver, acá ya me está capturando información. Entonces ya podemos ver que ya tenemos un número de cédula, ya tenemos el nombre, la modalidad, el número de cargos, número de grupos a cargo, el valor. Creo que no me está capturando el formato de la celda. No me está capturando el formato de la celda.
Vamos a ver si está corriendo los demás registros. Acá encuentro un numerito, es decir, que estoy ubicado en el primer registro de la base de datos, es decir, en este momento estaría acá, en Acosta Correa Milán. Entonces, como lo podemos ver, así es, ¿sí? Si yo le doy acá a la siguiente flecha, me va a capturar el siguiente registro, Acuña Durán Tomás, que corresponde al siguiente registro en la base de datos. Y así sucesivamente lo va a hacer hasta agotar la lista, ¿sí? Entonces, de esa manera va a tomar cada uno de los registros y los va a capturar en la carta maestra. Entonces, ya cuando ustedes se den cuenta que ha funcionado, de pronto a mí no me funciona aquí el formato, debo hacer una configuración adicional aquí a Word para que me tome el formato de la tabla de Excel, ¿sí? Bueno, lo que puedo hacer aquí es finalizar y combinar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Le doy en la última opción, digo, la última opción, le digo imprimir documentos. Sí, a medida que en vista previa, ya. Entonces, termino la vista previa y le doy finalizar y combinar documentos. Entonces, le doy imprimir documentos, le digo que todos, aceptar, y aquí me muestra una impresora. Puede ser que a usted le salga una impresora física. Lo que voy a hacer es buscar un conversor a PDF. Entonces, en mi caso, busco PDF Creator. Cada uno tendrá, bueno, por defecto algún programa de convertir a PDF. Y le digo aceptar. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar este programa para imprimir todas las cartas de todo el registro. ¿Cuántas cartas saldrían? ¿Cuántas cartas son? Listo, le digo aquí convirtiendo 200 cartas, sí, porque la base de datos tiene 200 registros, una para cada docente del problema. Entonces, como pueden ver acá, el documento nos va a quedar un poco pesado. Algo que me faltó, ¿qué me faltó acá? Según la carta maestra. Sí, en PDF, el gráfico, exactamente, Juan, exactamente. Entonces, en este momento ya las está convirtiendo, no me va a tomar el gráfico, pero ustedes lo que deben hacer acá es copiar el gráfico que tenemos acá en Excel en la hoja mismo control C, y lo puedo pegar aquí en Word como una imagen, ¿sí? Obviamente le adecuo el tamaño para que no me ocupe más de una hoja. Muy importante, la carta maestra no debe ocuparme más de una hoja. ¿Por qué? Porque si no le va a generar más de 200 cartas, porque si me ocupa dos hojas, así se pase a una hoja en blanco, cada docente, a cada destinatario le va a llegar un documento de 2 páginas. Sí, en el documento de Word es que se hace la carta maestra, así como está en este momento. Bueno, entonces, como pueden ver acá, fue mi error, no le ubiqué el gráfico que iba acá. Como pueden ver acá, dice una de 200. Entonces, aquí ya tengo las 200 páginas. Lo voy a guardar guardar como. Entonces lo voy a guardar en la carpeta donde estoy diseñando el ciclo de tarea 2, la actividad 2. Coloco las 200 cartas. ¿Listo? Entonces voy allí a la carpeta y aquí está. Entonces, como pueden ver, aquí tengo una de 200. Si pasa a la siguiente página, va a encontrar el siguiente destinatario, así sucesivamente. Acuña, Palencia, Charic, Aguilar, y así sucesivamente va hasta agotar la lista de datos. Entonces, ya he generado las 200 cartas. Entonces, muy importante esta observación, que la carta maestra no ocupe más de una página, porque si no va a generar más de 200 cartas.
No, una por una no. Por eso esta carta maestra realiza de forma automática las 200. Cuando yo le doy aquí, ya la tengo todos los campos combinados, le doy finalizar, finalizar, imprimir documentos. Aquí me dice imprimir todos los registros. Entonces él va a replicar esta carta a cada uno de los registros de esta base de datos de forma automática. Por eso va a generar 200 cartas. No hay que hacerla manualmente, no. Ese no es el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio es hacer una sola carta maestra que haga la combinación de correspondencia para cada uno de los registros de la base de datos, de esta base de datos. Por eso es importante hacerlo a paso a paso. ¿Listo? Entonces ya tengo por la actividad 2 la carta maestra y las 200 cartas. Listo. Entonces, bueno, ahora vamos a ver el ejercicio 3. Entonces, el ejercicio 3. Bueno, es importante que ustedes en el ejercicio 2, la carta maestra la formateen, como dice acá el documento, como dice la guía, sigan todos los pasos, ¿sí? Lo que yo hice fue, digamos, a grandes rasgos, pero la idea era mostrar cómo funciona la combinación de correspondencia. Ya lo de configuración y formateo del documento, ya lo dejo para que ustedes con más dedicación lo hagan. ¿Listo? Entonces, aquí, como resultado de la combinación de correspondencia del punto anterior, obtendrá el documento maestro y las cartas combinadas. Estos deben entregar los archivos como resultado de la actividad. Entonces, la actividad 2 son dos documentos, las 200 cartas y la carta maestra. ¿Listo? Actividad 3, realizar una presentación en PowerPoint que permita exponer a la vicerrectoría la carga académica del periodo. Entonces, para el desarrollo de actividad debe utilizar los resultados obtenidos en la hoja de ejercicios, gráficos y tabla dinámica de la actividad 1 del libro de Excel. Entonces acá está el contenido de la presentación. De la diapositiva 1 elabore una portada que contenga los siguientes datos. Entonces, lo podemos hacer de varias formas. Entonces, dentro de la carpeta que estemos trabajando, podemos hacer clic derecho, nueva carpeta y colocamos actividad 3. ¿Sí? Dentro de esta carpeta podemos generar un documento en PowerPoint. Entonces acá, nuevo, clic derecho, presentación en PowerPoint, si lo queremos hacer de esa manera. ¿Sí? Lo que nos va a abrir PowerPoint es una diapositiva, una presentación en blanco. Ahora, si nosotros queremos, podemos descargar esta plantilla que ustedes están viendo acá. La podemos descargar, la plantilla oficial de la UNAM, si ustedes quieren, ¿no? Si así lo prefieren, lo pueden hacer en internet, buscan en Google o plantilla institucional UNAT. Y acá nos va a aparecer esta, sale aquí de primera mano. Y aquí la tenemos. ¿Sí? Como pueden ver, pueden utilizar esta plantilla. ¿Sí? Si no, pueden utilizar cualquiera de PowerPoint, cualquier estilo que ustedes prefieran. Dame un segundo. Entonces, la idea es que ustedes acá utilicen cualquier plantilla de PowerPoint. Yo acá ya tengo una prediseñada, voy a llevármela de acá para mostrarles cómo quedaría la presentación. Entonces, ya tengo la plantilla modelo que yo les voy a compartir en el entorno inicial, en el foro noticias, les voy a compartir esta plantilla. Entonces, tal como lo pide el ejercicio, como lo pide la guía, acá dice, en la primera diapositiva, elabore una portada que contenga los datos. Entonces, nombres completos del estudiante, código, programa, carrera, universidad, fecha. Entonces, estos datos los ubicamos acá en la primera diapositiva. Entonces, acá vamos a colocar estos datos. Entonces, cada uno va a hacer la portada de esta manera. Listo. Ahora, en la siguiente diapositiva, en la diapositiva número 2, menú que contenga ejercicios,
Gráfica, tabla dinámica y conclusiones. Entonces vamos a ver. Entonces, ejercicios, tabla dinámica y conclusiones. Para hacer esto simplemente agregué un cuadro de texto. Un cuadro de texto como el que aparece en la parte superior donde fue formato, cuadro de texto, me aparece algo como esto. Y escribo y escojo el tipo de letra, lo formateo, que puedo cambiar el color, etcétera. Entonces, yo sé que usted lo hace mejor. Y este va a ser el menú. Listo. Entonces, esa es la segunda diapositiva. Entonces, la tercera diapositiva. Inserte los resultados de los cálculos obtenidos en la hoja de ejercicios. Solo los ejercicios 1 y 4 del documento de Excel diligenciado y acompáñelo con una breve interpretación. Entonces, lo que voy a copiar son las tablas 1 y 4 de estos ejercicios. Entonces, de la hoja de ejercicios, voy a copiar las tablas 1 y 4. ¿Sí? Eso es lo que me piden. Entonces, vamos a ver. Entonces, estas son las tablas que yo copio de acá desde Excel. Simplemente copio y pego en la presentación en PowerPoint. Y acá hago una descripción muy breve sobre los resultados que yo aprecio acá, en estas tablas. Listo. Ahora, diapositiva número 4. Inserte las gráficas obtenidas en la hoja gráficos, el documento de Excel, y acompáñela con una breve interpretación. Entonces, nuevamente en PowerPoint, copio el gráfico de la torta y también el de barras. Y hago una interpretación de estos resultados con un comentario en mínimo 20 palabras, máximo 50, tampoco vamos a colocar muchas. Listo. Ahora, diapositiva número 5, inserte la captura de la tabla dinámica obtenida en la tabla y bueno. Entonces, nos vamos para esto. Entonces, vamos a una captura de la tabla dinámica. Entonces, para la tabla dinámica, colocamos una captura como resumen y el gráfico de la tabla dinámica y de igual forma una descripción. Perfecto. Diapositiva 6. Redacte un párrafo entre 20 y 40 palabras donde expreses con sus propios términos la utilidad que ha dejado el desarrollo del ejercicio. Entonces, ya en la última diapositiva, ustedes aquí, al menos con 20 palabras, describen la experiencia y lo que pudieron aprender. Bueno, ahora viene una parte de formato del documento. Dice, cada diapositiva debe llevar título acorde al contenido. Cada uno de los ítems del menú de la diapositiva 2 debe ser un hipervínculo a la diapositiva que contiene la información relacionada. Entonces, lo podemos hacer, vamos a hipervincular. Entonces, acá, del menú, vamos a hacer un hipervínculo a cada diapositiva que le corresponda. Selecciono el título. En la parte superior le doy a insertar y le digo hipervínculo, acá aparece. Entonces, acá selecciono lugar de este documento. Entonces, como es la diapositiva de ejercicios, le digo a la diapositiva 3 de ejercicios, aceptar. Lo mismo con gráficos, hipervincular a la diapositiva gráficos y aceptar. A la diapositiva tabla dinámica, hipervincular, diapositiva tabla dinámica. A la diapositiva conclusiones, hipervincular a la diapositiva conclusiones. Listo. Entonces ya acabo de hacer un hipervínculo. Ya les muestro cómo funciona. Listo. Ahora nos dice que también desde la diapositiva 3 colocar un botón que lleve a la diapositiva del menú. Entonces, en este caso ya lo tenemos acá, que es un botón de acción, ¿sí? Que lo puedo hipervincular también. Entonces, le puedo hacer hipervínculo a la diapositiva. Entonces le digo que al menú. Listo, aceptar.
este mismo me puede servir para los demás, para no tener que hacer el anterior paso de hipervíncula, lo puedo copiar. Me voy para la siguiente diapositiva, lo reemplazo, borro este, pego el nuevo. En el siguiente borro este, pego el nuevo, porque ya tiene la configuración para llevarme a al menú. Entonces, listo, ya he terminado. Entonces, si yo pongo en modo presentación, mire cómo los va a quedar. Ah, bueno, hay que insertar las transiciones, ya les muestro. Entonces aquí voy a la siguiente diapositiva. Si yo le doy clic a diapositiva de ejercicios, me lleva a la diapositiva de ejercicios. En la casita me devuelve al menú. Si voy a gráficos, me lleva a la diapositiva de gráficos. Si le doy clic en la casita, me devuelve al menú. Así sucesivamente. Si voy a conclusiones, me lleva a conclusiones. Si voy a la casita, me devuelve a la menú. Estas transiciones las agrego como selecciono la diapositiva y en la parte superior en transiciones para que me dé este efecto que observamos al pasar cada una de las diapositivas. ¿Listo? Entonces, yo les voy bueno, más adelante les compartimos estas diapositivas, esta presentación como modelo. Bueno, el ingeniero Juan Aldana la misma manera, el mismo enlace que yo les mostré para descargar la plantilla de la UNAT. Perfecto. Entonces, creo que agotamos las actividades de la guía. Ahora lo que sigue es la entrega del documento. Entonces, recuerde que el documento se entrega en el entorno perdón, en el entorno de seguimiento de evaluación. Entonces, aquí dice que de forma individual cada estudiante debe elaborar una carpeta con el nombre ciclo de tarea 2, primer nombre, primer apellido, estudiante, ejemplo. Entonces, aquí está el ejemplo. Si se llama Juan Ernesto Perdomo Casas, entonces se llamará ciclo de la tarea 2, raya al piso Juan, raya al piso Perdomo. Entonces vamos a hacer una carpeta como nos indica en la guía. Entonces vamos a la carpeta donde estamos realizando el ejercicio, le damos clic derecho, nueva carpeta, carpeta principal y le cambio mi nombre, le cambio el nombre. Entonces acá le pongo Jorge Ramírez. Listo. Y le borro todo lo demás. Listo. ¿Qué hago acá? Dentro de esta carpeta principal, inserto cada una de las carpetas que he realizado para cada actividad. Entonces, actividad 1, actividad 2. Acá, bueno, tengo abierto el documento de las cartas, por eso no lo guardo. Vuelvo a reintentar. Espérame que tengo abierto. No sé si era por esto. Ah, la presentación. Espérame un segundo, cerramos todo. El documento de Excel también lo voy a guardar. Vamos a reintentar. No se puede abrir la carpeta. Espérame. No, este no es. Vamos a guardar la carta maestra. Esta. Ya listo. Tenía abierta la carta maestra, por eso no me la permitía moverla a la carpeta. Lo mismo a la carpeta 3. La carpeta 3 que tenemos abierto. La presentación. No, la presentación ya la cerramos. La actividad 3. Lo único que está abierto es la plantilla modelo, pero ya. Espérame un segundo que tengo abierto que no me deja. No sé, algo tengo abierto que no me deja mover no me deja mover la carpeta de la actividad 3. Creo que es. Espérame un segundo. No, la verdad no. Ya está todo cerrado.
Vamos a cerrar aquí el PDF, a ver si el PDF el que está. Bueno, no sé, no sé qué más me pueda estar generando, porque dentro de la carpeta 3, bueno, entonces vamos a crearla acá, nueva carpeta, actividad 3, porque no me la dejó mover. Listo, actividad 3, voy a sacar lo que tengo acá y me lo llevo para acá. Listo. Entonces, dentro de la carpeta ciclo de tarea de Jorge Ramírez, encuentro actividad 1. ¿Qué iba en la actividad 1? Perdón. Tengo que ir a buscarlo. El documento de Excel. Entonces, el documento de Excel que trabajamos. Listo. Dentro de la actividad 2 están las 200 cartas y la carta maestra. Dentro de la actividad 3, la presentación en PowerPoint. Listo. Ahora, ¿qué hago? Clic derecho, voy a comprimir el archivo y selecciono el programa y le voy a comprimir. Puede ser .zip. Entonces, ya me ha generado el archivo comprimido que debo entregar con las 3 actividades. De esa manera me vengo acá, me dirijo al entorno de seguimiento de evaluación y en el ciclo de la tarea realizo la entrega. En el ciclo de la tarea 2 realizo la entrega. ¿Sí? Entonces, esa es la manera, o a grandes rasgos, la manera de realizar el ciclo de la tarea 2. Bueno, entonces, como recomendación, todo esto es lo que hemos visto el día de hoy. Como recomendación les quería mostrar lo siguiente. Luego de haber realizado todo lo de la guía, recuerden que la actividad cierra en más o menos 17 días. Sin embargo, yo tengo una sugerencia para llevar una entrega oportuna, es decir, para que vayan realizando las actividades de la tarea de forma o paulatinamente. En ese sentido, yo sugiero que la actividad 1 la entreguen para realimentación hasta el 19 de julio, es decir, para que los tutores puedan alimentar estos aportes. Esto no quiere decir que después del 19 de julio no se vaya a recibir, no, usted si quiere puede hacer las 3 actividades de la tarea hoy mismo y entregarlas de una vez. O si no hay alternativa, si no tiene más tiempo, las puede hacer hasta el antes del 1 de agosto. Simplemente esto es una sugerencia para que ustedes puedan llevar digamos, un desarrollo de las actividades de la tarea, digamos, sin mucho afán, pero cumpliendo con todo el tiempo que nos da la agenda. De igual manera, la actividad os sugiero que hasta el 25 de julio por máximo, y ya del 29 en adelante, entregar la última actividad y consolidar para que antes del 1 de agosto puedan entregar las 3 actividades en una sola carpeta, como lo acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, estos son sugerencias para facilitarles la entrega de la tarea. Bueno, este sería el árbol de cómo quedaría la entrega del documento. Una carpeta principal comprimida dentro de la cual hay la carpeta de cada una de las 3 actividades. ¿Listo? Entonces, les recomiendo estar atentos a los encuentros presenciales de CIPAS en sus centros, estar ingresando a los foros y participar oportunamente. El enlace de la web conferencia, recuerden, como siempre, estará publicado en entorno inicial, en noticias del curso, acá, así como lo hicimos con el ciclo de la tarea 1. De igual manera, también en el entorno de aprendizaje colaborativo, donde dice encuentro sincrónico vía web conferencia, acá se estará publicando en este espacio, acá. Y en los foros de cada una en el foro de la tarea, en el entorno de aprendizaje colaborativo, en el foro del ciclo de la tarea.
Y si es posible, también los lo enviamos por correo para que ustedes vayan realizando la tarea paso a paso. Entonces, yo les agradezco mucho por la atención prestada y la paciencia. La idea es que, pues, de mi parte quería darles una buena explicación y me disculpan los errores, las imprecisiones si las hubo, y ojalá me hayan entendido. Es importante que practiquen y bueno, que pasen muy buena noche y gracias por su asistencia. Gracias al ingeniero Juan Manuel por su acompañamiento y mi apoyo en esta web. Muchas gracias, ingeniero.